¿Qué tal? ¿Cómo están? Pues ya entre felices y tristes, ¿no? Felices porque acaba este maratón, tristes porque pues muchísimo trabajo y cerramos con uno de los temas que viene siendo uno de los cuellos de botella del Seguro Social. Uno de los temas más tensos para los costos públicos, que es el tema de las pensiones. Miren, les platico rápidamente un poquito de la historia del modelo pensionario anterior. Teníamos, como muchos países, un sistema de pensiones que funcionaba a través del reparto. ¿Qué entendemos por reparto? Hagan de cuenta que aquí, en este momento, hay 5 personas conmigo. ¿Okay? Pepe, que siempre nos apoya con la transmisión, muchas gracias Pepe. Jonathan, Minelia, Sergio, Checo, Miguel, Cristian. Y uno de nosotros se va a pensionar porque ya cumplió los requisitos. Pues todo lo de ellos, que su aporte habían hecho, se reparte a la persona que se va. Eso se le conoce como sistema de reparto. Es decir, la persona que se va se lleva el dinero o se lleva el recurso producto de la aportación de otros. ¿Okay? Eso es el sistema de reparto. Significa, unos vigentes mantienen a los que dejan de estar vigentes. Así funcionaban muchos modelos de pensiones en el mundo. Funcionan muy bien mientras haya un punto de equilibrio. ¿Qué entendemos por punto de equilibrio? Que la cantidad de pensionados sea mínima para que la cantidad de aportantes puedan sufragar los gastos del que ya se va. Es decir, vamos a hablar en números secos. Lo de la aportación de 10 sirve para financiar a uno. Hasta ahí todo va bien. Mientras esos 10 sigan vigentes, se mantengan, sean constantes. Si sube a 2 el número de pensionados, se requiere entonces de otros 10, por lo menos 20. Y si sube a 3, se requieren 30. Y así fue pasando. Fue creciendo de tal manera el número de pensionados, pero no creció en la misma proporción el número de vigentes. ¿Y qué le pasó al sistema? Como una balanza, se desequilibró, se desajustó. Consecuencia de esta situación desequilibrada, desbalanceada, porque fueron más rápido ahora los increciendo que los novedosos, o sea, que los que se incorporan. Para poderse incorporar a las filas del trabajo hay que pasar a tener por lo menos 18 años o un poquito más. Pero para ser pensionado se requiere tener 50, 55 y en escasos 5 años o 10 ya estamos en la edad de las pensiones. Y eso es lo que ha pasado con México. México está transitando de un modelo de jóvenes a viejos. No sé si ustedes recordarán, hace algunos años había eslogans como la familia pequeña vive mejor. Y eso funcionó mucho en las mentes de los mexicanos. Y ya dejamos de tener tantos hijos. Por ejemplo, mi abuelo tuvo en total 11 hijos. De dos relaciones, el abuelo paterno. Mis abuelos maternos tuvieron 7 hijos. ¿Okay? Porque así eran las familias. Incluso había familias de 15, de 14, de 20. Los que Dios mandara. Hoy vean la realidad.
Las familias son pequeñas, escasamente 4 hijos y ya estamos hablando de exagerados, pero muchas familias son de 2 o de 1, o incluso hay quien ya decidió no tener familia. ¿Qué pasa entonces? No va a haber gentes, jóvenes, que lleguen a la edad laboral, pero sí va a haber viejos, sí va a haber viejos. Y entonces México está pasando ese fenómeno, se está poblando de adultos mayores, adultos que en su momento van a tener derecho a algún tipo de pensión. ¿Ok? Eso fue lo que pasó. Por eso el sistema pensionario migró de sistemas de reparto a un sistema de cuentas individuales, lo que hoy conocemos como las AFORES, donde hoy cada trabajador tiene su propia cuenta y en esa cuenta ya no habrá que repartirle a nadie. Esa cuenta es única, es individual y el trabajador tendrá acceso a ella para el cálculo de su pensión. Si el resultado de el cálculo de la pensión que le corresponda da menos de un salario mínimo, el gobierno se compromete a pagar la diferencia. De verdad que ese pasivo es altísimo. Es un pasivo, pero vamos, impresionantemente caro para el gobierno mexicano. No sé de dónde va a sacar el recurso. En su momento va a reventar el asunto, porque de verdad que de acuerdo a los salarios que hoy estamos teniendo, los pagos de pensiones son relativamente menores, más bajos. Actualmente, con el sistema que hasta 2022 se tenga, por la tasa de aportación, por lo que aporta patrón, trabajador y Estado, la tasa de reemplazo, es decir, lo que un trabajador llegara a percibir, si bien le va, se habla de un 26% de su salario promedio, lo que nunca va a pasar con la ley anterior. Con la reforma de 2020 que entra en vigor en enero de 2023, esa pensión se pretende que suba por lo menos a un 38%, pero hay que ver cuántos trabajadores están cotizando con salario mínimo, y es muchísima gente, que seguramente lo que reciban pues no va a ser suficiente para pagar un salario mínimo. Entonces el gobierno tendrá que hacer frente con el diferencial. Es un tema, como les insisto, es un cuello de botella. Yo creo que es uno de los temas que deberían de estar en la mesa de cualquier presidente de cualquier país. Tengo entendido, me lo han comentado en distintas plazas que he estado o en foros, incluso en otros, con otros expositores de otros países, o incluso la oportunidad que he tenido de viajar, y me han dicho que precisamente uno de los retos de cada país es el tema de las pensiones. México no está ajeno. México debe estar en su agenda nacional. Los 10 principales problemas de un país. Dicen los expertos que el tema de las pensiones públicas es uno de esos 10 temas. En el caso mexicano yo creo que es ese, la educación, la salud, la seguridad pública, la delincuencia, el narcotráfico, las inversiones, la rentabilidad, la economía, el endeudamiento. Entonces, creo que todo eso lo debe de evaluar muy bien el gobernante para que tome unas decisiones acertadas, unas soluciones que no afecten más a las finanzas públicas, que no demeriten la calidad de vida de las gentes, y eso pues ya se verá con el paso del tiempo. Ahorita todavía es corto, o todavía es todavía no podemos hablar de las bondades del sistema pensionario. Recuerden que las pensiones cambiaron en 97, exigen 1,250 semanas,
son 24 años. O sea que ya puede haber gentes ahorita tal vez pensionadas, pero porque ya cumplieron las semanas, pero no tienen la edad. Por lo tanto, si son del 97, pues estamos hablando de que por ahí de 1900, de 2040, probablemente estén accesando a sus pensiones. 2040, 2035, 2050, que son las generaciones jóvenes, los nuevos. Los que venimos de la ley anterior nos vamos a seguramente a vincular o a elegir la pensión bajo la modalidad de la ley de 1973. Pues esto es el tema con el cual cerraremos el diplomado. Gracias por habernos acompañado estas sesiones. Ya entendimos un poquito más el mundo laboral, el tema de los salarios desde la óptica laboral, los salarios desde la óptica fiscal, y ahora estamos viendo los salarios bajo el tratamiento de la seguridad social. Por eso al IMSS, ¿se acuerdan que le platicaba que le importa mucho el salario base de cotización? Porque precisamente de ese salario surgen las aportaciones para las pensiones. En la medida en que más alto sea el salario, más dinero se acumula para el pago de pensiones. ¿Qué pensiones hoy tenemos en el aspecto seguro social? Tenemos, ahí está el cochinito, tenemos dos tipos de orígenes de pensión: la pensión por sucesos y la pensión por edad. La pensión por sucesos se produce por dos situaciones, por así decirlas. Por la vida ordinaria o la vida común, la que todo mundo practica, sobre todo cuando no trabaja, fines de semana, domingos, dependiendo del día de descanso. La vida ordinaria, la vida que todo mundo trata de sobrellevar. Voy a hacer un ejemplo analógico para más o menos darles una idea. Resulta que este trabajador pues, tiene el hábito de consumir sus cervecitas el fin de semana. Llega el viernes y ya trae su 12. Llega a su casa, se avienta su 12, se le calienta la trompa, como decimos, se le calienta la boca y necesita un desempance. Y se refina un tequilita, pero no una copa, sino una botella. Pues obviamente la resaca lo maltrata el día siguiente, amanece un poco incómodo, va a una bar o cantina, se la supuestamente cura, la cruda moral, la cruda que trae física, vuelve a tomar, vuelve a sumirse un poco en la inconsciencia y resulta otra vez que el sábado anda hasta la jarra, bien servido. Y el domingo, como es familiar, ya nada más se toma un six. Esto lo ha venido haciendo sistemáticamente muchas semanas. ¿Cómo andará su hígado? ¿Cómo andarán sus riñones? A lo mejor ya trae un problema de salud. Bueno, ¿qué le puede causar esa vida? Un daño que lo genere, que le genere o le detecten una incapacidad para volver a trabajar. Y entonces le van a emitir un dictamen de invalidez. Se llama dictamen de invalidez. Es ahí donde entra la cobertura del seguro de invalidez y vida. El seguro de invalidez y vida protege a los trabajadores contra las vicisitudes de la vida ordinaria. Tanto un estado de invalidez como una muerte.
ese trabajador, Dios no lo quiera, le dio un infarto, no lo pudo sobreponer, no lo pudo sobrepasar y perdió la vida. ¿Fue su trabajo el que lo causó? No. Fue su tipo de vida, su desorden, una enfermedad congénita, un daño que ya traía, qué sé yo. Entonces entra el seguro de invalidez y vida que tutela en invalidez al asegurado y vida tutela o protege a los beneficiarios. ¿Qué pide la ley para poder tener acceso a ese tipo de pensión? Dice la ley 250 semanas, o sea, 5 años por lo menos cotizados. Y dice, pero si tu estado de invalidez es del 75% más, o sea, prácticamente estás ya out, entonces solo requiero 150 semanas. A mí no me gusta este seguro por este comentario que les voy a decir. Cuando ustedes compran un seguro de auto, el seguro de auto cubre las contingencias a partir de la hora de la contratación. Si ustedes pagaron la prima o la están pagando en parcialidades, si el auto sufre un percance o un robo, 1 hora después, o 10 días, o 10 meses después, la aseguradora tendrá que hacerle frente a esa póliza. Dice el seguro, yo no, espérate 5 años. Entonces imagínense, esta persona que le da el infarto, le da un infarto y que le diga a su corazón, no te vayas a descomponer totalmente porque requiero que tengas por lo menos, que tenga yo 150 semanas o 5 años. O que le digan al delincuente que nos asalta, oye, si me vas a disparar, dispárame a la pierna, no me dispares ni a la cabeza, ni al cuello, ni al corazón, porque me voy a quedar inválido o muerto y no voy a tener las semanas para dejarle pensión a mi familia. Por Dios. Yo creo que los seguros, una vez que entran en vigor, deben de coberturar desde el primer día. Esto es materia de amparo, porque la seguridad social eso persigue, no poner condiciones, plazos de espera, límites. Sin embargo, en México así está estipulado. En los casos de sucesos, que sería el seguro de invalidez y vida. Tenemos el segundo supuesto, riesgos de trabajo por la vida laboral. Ahí ya no es la vida ordinaria, la vida laboral. El trabajador estando, no sé, en una rampa, estando en no sé, un andamio, tiene un percance, un descuido, una negligencia, resulta que cae y se fractura la cadera o la columna vertebral y ya no puede trabajar por la lesión causada. ¿Se lo causó la vida ordinaria? No, se lo causó el área donde desempeña sus funciones o un puesto acorde a sus funciones. Por lo tanto, se deriva de un riesgo de trabajo. Ahí se llama incapacidad permanente o se llama defunción, cualquiera de las dos, permanente, parcial o total o defunción. Ahí sí no exige semanas. Ahí sí, contra riesgos en automático opera el seguro de riesgos de trabajo, lo que no pasa con el seguro de invalidez que pide un mínimo de semanas cotizadas. Y el otro sitio por el cual surgen las pensiones fuera de sucesos se llaman edades. Y son 2. Tener 60 años de edad y no tener empleo. Eso se llama cesantía en edad avanzada. 60 años y un mínimo de semanas. Y desempleo, de estar desempleado. Por eso es cesantía, estar cesante. Y la vejez en México es llegar a los 65 años de edad. Esa es la vejez. ¿Ok? Que también exige un mínimo de semanas.
Con la reforma a la ley del Seguro Social ya son 1000 semanas. Si nos vamos con la ley 73, la ley anterior, solo exigía 500 semanas. Si nos vamos con la ley nueva, exigía 1250, pero con la reforma, bajaría a 1000 semanas. Progresivas, Ya lo veremos. ¿Cómo se computan las semanas para efecto de pensiones? Artículo 20 de la Ley del Seguro Social. Se obtienen dividiendo entre 7 los días cotizados. Hecha la división, si sobran 3 días, se considera una semana. O sea que yo tengo 245 días entre 7, no sé cuánto resulte. ¿Ok? Al sacar la operación, digo, son tantas semanas. Si es mayor a 3, es una semana más. $112. El seguro de invalidez y vida. Protege los dos rubros, las dos subramas, invalidez y, en su caso, la muerte. Por eso es un seguro de vida para el fallecimiento. Se requiere para el acceso a este derecho un mínimo de semanas de cotización que exige, en este caso, la norma. ¿Ok? ¿Y de cuánto es la pensión que en su caso le correspondería al trabajador o al asegurado? En el caso de invalidez, ¿ok?, va a recibir una pensión del 35% de los salarios promedio. Ahorita vemos esa parte. ¿Ok? Es importante que cuando contratemos a un trabajador, le preguntemos si es pensionado. ¿Por qué? Porque dependiendo del origen de la pensión, será el efecto económico tanto en las cuotas como en su caso en sus derechos como pensionado. Siempre he dicho, por favor, su formato de empleo es débil, está inconcluso. Pregúntenle al trabajador, oye, ¿eres pensionado? Miren, en riesgos, en cesantía y vejez, pues se nota con el puro RFC o con el puro número de seguro social o con la vista frente a frente, pues nos damos cuenta de la edad del trabajador. Pero en un riesgo de trabajo o en una invalidez, puede haber gente joven con una pensión de invalidez o con una pensión de riesgos de trabajo. Sí, claro, puede haber. Todo depende de qué le haya pasado. Y esa persona pues se siente todavía fuerte o en condiciones de poder prestar un servicio. Y va a buscar un trabajo, llega a nuestra empresa, no le hacemos la pregunta o el cuestionamiento, le empezamos a pagar salario y de repente puede pasar lo que dice el 114. En el caso de pensiones de invalidez, se suspende, no se pierde, se suspende si ese pensionado trabaja en un puesto igual. Puesto igual. Voy a imaginar que Juanito López era chofer. Tuvo un problema de salud que le impidió volver a trabajar. Vamos a pensar un problema de desgaste mental. No le ocasionó un daño irreversible, simplemente lo desconectó 1 año, medio año, 2 años de la realidad, pero con terapia, con muchas cosas, con tratamiento médico, es más, hasta acudió con brujos o brujas, chamanes y similares,
fue a peregrinaciones a diferentes, con todo el respeto, yo soy católico, pero fue a Chalma, fue a San Juanita de los Lagos, fue a la Villita, y Dios le hizo el milagro de que pudiera otra vez estar en condiciones, ya se siente bien y va y busca un nuevo empleo. Nada más que el empleo que él sabía hacer era el de chofer y quiere seguir siendo chofer. Y resulta que lo contratamos y cuando menos sienta le van a suspender la pensión. Él estaba ya sumando dos ingresos, el ingreso por el salario y el ingreso por la pensión. Y le puede decir el seguro, ¿qué crees, chato? Te suspendo la pensión. ¿Pero por qué? Porque ya tienes un trabajo en un puesto igual al que tenías antes. Por eso es importante preguntarle a los trabajadores que ingresen si traen o no la calidad de pensionados, porque en función de eso será su estatus ante el Seguro Social. ¿Ok? ¿Qué es invalidez? Cuando te halles imposibilitado mediante un trabajo igual, una remuneración superior al 50 de lo que ganabas antes. Es decir, si yo ganaba 300, no puedo, sí puedo ser contratado con menos de 300, pero no menos de mínimo. Sería, desde luego, mayor al 50%, pero con el candado del puesto. Si cambio el puesto, no pasa nada. Entonces hay que verificar cuando lleguemos a contratar un pensionado que el puesto que él tenía cuando se pensionó no coincida con el puesto con el cual se le va a asignar. Hay dos tipos de pensión, provisional y definitiva o temporal y definitiva. El 31 del reglamento de prestaciones médicas dice, se entiende que hay invalidez cuando te pase lo del 119, lo acabamos de ver. Y el 34 me dice, el carácter temporal es porque existe posibilidad de recuperarse para el trabajo. Lo van a estar revalorando dentro de los 2 años siguientes para definir si hay o no hay una recuperación. En ese momento le pueden dictar otra temporal por otros 2 años. Es decir, se la puede llevar el sujeto con temporal y nunca dictar la definitiva, porque a juicio de los médicos tratantes hay la posibilidad remota de que se pueda recuperar. Salvo que sea imposible la recuperación, entonces será la pensión con carácter definitivo. Esto desde luego lo hace el IMSS porque pues quiere no pagar pensiones. Perdón que lo diga así de crudo, pero es la realidad. 121, pensión temporal, y se requiere de la ley. Y para el acceso a la pensión de invalidez se requiere el pago de 250 semanas cotizadas. 250 traducido en años vienen siendo aproximadamente 5. ¿Ok? Pero si la invalidez es mayor del 75%, 75, solo requerirá 150 semanas. No, pues una invalidez del 75, pues prácticamente ya no me permite continuar con mi vida. El seguro va a hacer investigaciones de carácter médico, social y económico para ver si existe o persiste el estado de invalidez. Lo hace para evitar simulaciones. Y si por decisión del pensionado de invalidez se niega a someterse a exámenes médicos, a seguir indicaciones médicas, se le va a suspender